Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Bienvenidos, amigos y amigas. Espero que se encuentren muy bien. ¿Sí? Y bueno, vamos retomando nuestra clase, ¿sí? De la materia práctica notarial 2 que se dicta en la carrera de notariado, ¿sí? De la Universidad Católica de Santa Fe, de la sede Posadas, referente a la sede Posadas. Recuerdan ustedes que empezamos a desarrollar el bloque temático referido al aspecto patrimonial tanto del matrimonio como de las uniones convivenciales. ¿Sí? Y justamente en esa idea y con esa finalidad, la vez anterior nos metimos de lleno en la temática referente a las convenciones matrimoniales. ¿Sí? Recordarán ustedes que comenzamos, ¿sí? Haciendo ese comparativo entre el Código de Vélez y el Código Civil y Comercial año 2015, por ejemplo, aludiendo al tema del contenido, ¿sí? Ese rápido repaso como para retomar la temática. Dos objetos posibles en el Código Velezano versus cuatro objetos posibles permitidos en la legislación actual como objeto posible de las convenciones matrimoniales. Luego vimos el tema referente a la oportunidad, ¿sí? Únicamente prenupcial en el Código de Vélez, mientras que en el Código Civil y Comercial actual puede ser un convenio matrimonial prenupcial o bien postnupcial. Y después finalizamos, digamos, el bloque de video de la clase anterior con la polémica cuestión de la forma, ¿sí? La forma de las convenciones matrimoniales, ¿sí? Y vamos a justamente enganchar ahí la clase de hoy. Vamos a cerrar el tema de forma con algunas cuestiones ilustrativas, ¿sí? Que van a complementar este rico tema. Entonces, sin perder más tiempo, nos metemos de lleno en la clase de hoy. Bien. Vamos a nuevamente, sí, como siempre, hacer una rápida lectura, sí, a la manera de repaso de lo que era justo el artículo pertinente de forma, sí, ahí lo vemos, el 448. Reafirmamos, sí, confirmamos y ratificamos que la forma de las escrituras públicas justamente es la escritura pública, sí, escritura pública ante escribano de registro. No obstante, y digamos por sinceridad y digamos por rigor de verdad, manifestamos cómo en algunas demarcaciones provinciales, en algunas jurisdicciones, algunos registros de estado civil y capacidad de la persona empezaron a entender que también era viable, que también era válido, ¿sí? La posibilidad de que los contrayentes elijan la opción por un régimen patrimonial en ocasión de la celebración, ¿sí? Del acto matrimonial. Bien, vamos a ilustrar allí un poquito el panorama y haciendo base, ¿sí? Haciendo aterrizaje notarial práctico al derecho notarial que debemos aplicar aquí en la provincia de Misiones. Y por eso resulta muy interesante analizar, ¿sí? El contenido normativo de la disposición propia del registro provincial de estado civil y capacidad de las personas de la provincia de Misiones. Concretamente hacemos referencia a esta disposición que paso a proyectarles a continuación, ¿sí? Y que lleva justamente el número, como lo vemos allí, 1583 del año 2015. Si prestan atención ahí al tema de la fecha, van a advertir cómo justo surgió a los pocos días de entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, que había justamente entrado en vigencia el 1 de agosto del año 2015. ¿Sí? Bien, vemos acá, ¿sí? Lo que quiero mostrarles es cuál es el criterio con el cual se maneja el registro provincial de las personas de nuestra provincia. No es por ser corporativos, pero entendemos de que sigue la buena doctrina. En el sentido de confirmar y ratificar que la forma para las convenciones matrimoniales es la escritura pública. Voy a mostrarles un poquito en qué partes de este dispositivo legal se reafirma lo que les vengo manifestando. ¿Sí? Van a advertir que es un dispositivo muy interesante que va mucho más allá de la regulación de la cuestión matrimonial.
puesto que fue una normativa que hizo toda la bajada, ¿sí?, a la órbita del registro local de los temas nuevos o modificados a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. ¿Está? Van a ver que hay contenido tanto normativo como modelos de formularios, ¿sí?, para que se manejen precisamente los empleados y funcionarios del registro de estado civil y capacidad de las personas. Bien, acá llegamos justo a este tema que les quería poner de manifiesto. ¿Sí? Justamente cuando comienza a regular lo referente a convención matrimonial, ustedes ven allí la letra contundente de la disposición, ¿sí? Les leo así entre todos, digamos, vamos reafirmando este concepto. La convención matrimonial que pudiera ser presentado por los futuros contrayentes conforme al artículo 448 del Código Civil y Comercial de la Nación no es obligatoria, y de existir deberá obligatoriamente ser protocolizada previamente en la Dirección General del Registro Provincial de las Personas, sin que ello implique análisis sobre su contenido. Luego viene un tema que ya lo vamos a analizar referente a la modificación, ¿sí? Además podrá ser modificada en lo que hace al régimen patrimonial optado en ella luego de un año a través de una nueva convención. Para que el cambio de régimen produzca efectos respecto de terceros, debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio. ¿Sí? Regula este tema en coherencia con la legislación nacional, ¿sí?, de la publicidad, ¿sí?, de las convenciones matrimoniales y en particular del régimen patrimonial elegido. Paso a mostrarles, a su vez, cuando, por ejemplo, regula y establece un modelo, ¿sí?, o proyecto de acta de celebración de matrimonio, cómo se reafirma esto, ¿sí?, que venimos sosteniendo. Una cosa es la convención matrimonial celebrada ante escribano por una cierta escritura en tal fecha, ¿sí?, en la cual podría haberse optado no por cambio de régimen, y otra cosa muy distinta es que lo puedan hacer en ocasión de la celebración del matrimonio. Está en la demarcación provincial misionera, ello está vedado, ¿sí? Y este proyecto de acta matrimonial, ven ahí modelos de acta formularios, tiene al final como anexo 2 de esa disposición, ¿sí? Van a encontrar, vean, por ahí alguno quiere ir practicando el tema, vean lo que es el formulario de declaración jurada para justamente contraer matrimonio para los contrayentes. ¿Sí? Paso a bajar ahí el visual, el visor, contrayente 1, contrayente 2, por lo pronto solo 2 contrayentes, ¿sí? Un matrimonio clásico, digamos. Y lo que quiero mostrarles, ¿sí?, es como en el reverso, ahí sobre la parte final, justamente encuentran esto de que la manifestación de si existe o no, vean, marcar lo que corresponda, convención matrimonial, en caso afirmativo, en qué fecha y en qué registro. Y luego el régimen patrimonial optado. Recuerdan que en la clase anterior justamente hicimos ese análisis de la letra del código cuando establece los requisitos del acta de celebración, artículo 420, ¿sí? Requisitos del acta de celebración y su copia. 420 incisos I y letra J eran los polémicos, ¿sí? En los cuales, como dijimos, alguna parte de los directores de registro de Estado Civil se basaban para sostener su postura. Bien, acá ya el formulario de solicitud dejan claro que una cosa va a ser la convención celebrada, ¿sí? Y otra, justamente muy distinta, que ello se puede hacer en ocasión de la celebración. Y ahora les muestro el proyecto de acta de celebración, ¿sí? Acta matrimonio. Ven ahí como por ahí han observado ya sea en la práctica o en caso personal,
vamos al final del texto. Ven ahí la parte final, esto de los contrayentes en relación a lo dispuesto en el artículo 420 del Código Civil y Comercial de la Nación, declaran que, y ahí va a ser coherente con lo que volcaron en el formulario de solicitud para contraer matrimonio, que han celebrado o que no han celebrado convención matrimonial, de tal fecha si fue la respuesta positiva. Registro notarial número tanto, y que han optado por el siguiente régimen patrimonial. ¿Está? Pero queda claro que optaron por régimen patrimonial si celebraron convención, justamente en la convención y no en el acta de celebración. ¿Está? Entonces, reafirmamos en la provincia de Misiones, el registro de las personas, entendemos, sigue y ratificamos la buena doctrina. ¿Qué provincias, por ejemplo, se enrolan en la postura nuestra provincial? Por ejemplo, acá hay una grata coincidencia, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires también siguen los lineamientos que se dan en nuestra provincia. Decimos sana coincidencia porque van a advertir con el correr de las clases como casi siempre es como que hay un super clásico entre provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Como que en distintos temas polémicos, provincia va para un lado y ciudad de Buenos Aires va para el otro. Por ejemplo, en el famoso tema del distracto, de lo que antes se llamaba el distracto de donación, hoy llamada resolución bilateral de contrato. Ahí por un lado va provincia y por otro lado va ciudad de Buenos Aires en cuanto a la validez o eficacia como medio de bonificación de las donaciones. Pero bien, volvemos a nuestro tema. Reafirmamos entonces qué provincias están enroladas en sostener que la forma de convenciones es la escritura. Volvemos a reiterarlo: Misiones, provincia de Buenos Aires; ciudad de Buenos Aires, provincia de Mendoza. ¿Qué provincias entienden en una postura amplia? ¿Sí? Esto de entender que se podrá hacer ante escribano público, antes de la celebración del matrimonio, o ante el oficial de registro, el oficial público, en ocasión de la celebración. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe, ¿sí? Ahí hay, obviamente, gran cantidad de matrimonios que van a tener esta alternativa. Primera demarcación y circunscripción, segunda circunscripción dividido entre Santa Fe y Rosario en la provincia. ¿Qué otra provincia? Neuquén y Chubut. Está dentro de las más destacadas que siguen esta otra postura. Vean qué polémico que es este tema de la forma, que en el año 2019, ¿sí? Quizás habrán escuchado que se había presentado un proyecto de reformas a nivel nacional al Código Civil y Comercial 2015. ¿Sí? Este proyecto fue, como siempre, es encargado su elaboración y difusión a un grupo selecto, pero no por ello menos dejan de ser notables juristas. Su director es el doctor Julio César Rivera, ¿sí? El maestro de Civil Parte General. Está bien, y en ese proyecto vean como esta cuestión de forma de la convención matrimonial está trayendo tantos dolores de cabeza, ¿sí? Se tomó una postura al respecto que paso a mostrarles a continuación. Disculpen la demora. Ahí estamos, ¿sí? Me voy a situar en el artículo pertinente para que vean cuál es la postura que adoptaron los proyectistas de reformas al código. Ahí estamos. ¿Sí? Vean, al 448 que ya lo estudiamos, ¿sí? Le agregan un párrafo,
¿Está? Vean ahí lo que dispone el proyecto. Agrégase al 448 el siguiente párrafo. Es válida la opción por alguno de los regímenes patrimoniales hecha en el momento de la celebración del matrimonio, de la que queda constancia en el acta pertinente en los términos del artículo 420, inciso J. Está un poco lo que dijimos, si el legislador tanto quería que la forma también sea la que sostuvo en los fundamentos del anteproyecto, no le quedaba otra cosa que volcarlo en la letra expresa. Así que bueno, en cierto sentido acá se abre la posibilidad o lo que sería el monopolio para que esto sea un monopolio de celebración del acto de convención matrimonial ante el escribano. Bueno, ahí digamos una opción bipartita, o ante escribano o en ocasión de la celebración del matrimonio, lo cual lógicamente va a disminuir la posibilidad de que los contrayentes concurran a escribanía. Si tienen la alternativa de hacerlo, si algún día esto se sanciona, sí, como derecho vigente en nuestro país, entendemos que bueno, van a ser pocos los casos que lleguen a la notaría o a la oficina, a la escribanía, para que el escribano formalice la escritura pública de convención matrimonial. Está, y vean el fundamento, esto está tan cálida la cuestión, tan candente más que cálida. El agregado tiende exclusivamente a superar la duda que existe acerca de la eficacia de la opción hecha en el momento de la celebración del matrimonio, lo que es una práctica de ciertos registros civiles. Como recién le decíamos, ¿qué registro, por ejemplo? Santa Fe, Chubut, Neuquén. ¿Ya está? Misiones, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, Mendoza, siguen hasta el momento, y en lo que es texto vigente, la doctrina, digamos, más restrictiva. Solo celebración ante escribano público, ¿sí?, de la convención matrimonial. ¿Estamos? ¿Sí? Volvemos a nuestra guía, ¿sí? Y con ello damos por finalizado el tema de forma. Vimos el enfoque ahora provincial y el enfoque de este texto proyectado. Veremos qué sucede. Ante el cambio de gobierno, era un poco el gobierno anterior el que impulsaba las modificaciones en cabeza del doctor Rivera. Obviamente ahora hubo cambio de gobierno finales del año pasado. Es difícil que logre estado legislativo y luego con mayor razón consagración y sanción como texto para ser puesto vigente en nuestro país. Bien, vayamos a otros temas, ¿sí?, relacionados con convención matrimonial. Por ejemplo, referido a la publicidad, ¿sí? Esto es muy sencillo. Nos situamos en la letra del código, ¿sí? Y lo cierto es que entonces vamos sacando en limpio, ¿sí? Hoy en día, derecho vigente, la convención matrimonial tiene que celebrarse por escritura ante escribano. Bien, entonces, ¿quiénes tienen que comparecer ante el escribano? Lógicamente los contrayentes, ¿sí? Futuros marido y mujer, mujer y mujer. ¿Estamos? Son todas esas las alternativas viables en el sistema vigente del derecho positivo argentino. Bien, se celebra la escritura ante escribano, que después vamos a ver algún proyecto, algún texto, ¿sí?, posible como para elaborar en la faz notarial, proyectar el texto escriturario. Bien, se celebra la escritura, ustedes saben, en estas hojitas azules de protocolo, ¿sí?, documento matriz, original, ¿sí?, en protocolo. Después vamos a ver el tema del epígrafe, número, ¿sí?, los elementos esenciales a toda escritura pública. Nos sirve para justamente repasar esa cuestión. Bien, se celebra en protocolo. Ustedes saben, el protocolo siempre queda en escribanía. El escribano es custodio de toda esa documentación por el plazo legal y luego tiene que pasarlo al archivo de tribunales, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Hay que comunicar el contenido del acto celebrado en protocolo, hay que comunicarlo al resto de la sociedad, al resto de la comunidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que expedir copias, ¿sí?
o testimonios legalmente expedidos. ¿Está? ¿Recuerdan ustedes? Hay dos maneras de expedir copias, ¿sí? Con el tradicional concuerda, ¿sí? Que se saca fotocopia de las hojas de protocolo en original y se le agrega ese formulario púrpura, violeta o lila al final. Esa es una alternativa. La otra alternativa de expedir copia o testimonio, ¿sí? Primera copia, es la posibilidad, ¿sí?, de hacerlo con las hojas rojas genéricas de actuación notarial, en donde allí aprovechamos el texto del procesador de texto, llamémosle Word, ¿sí? Hay que hacer algunas frases adicionales tanto al inicio como al final, y luego hacemos la impresión en la impresora, ¿sí? Y no lleva la firma de las partes, sino que lleva nuestro relato, que da fe pública de que obran la firma de uno y otro contrayente, y también nuestra firma originaria, ¿sí?, como acto de autorización en esa escritura. Bien, entonces no se olviden, el protocolo queda en escribanía. Hay que llevar, ¿sí?, al registro de las personas, al registro de estado civil y capacidad de las personas, la primera copia. ¿Está? Y hay que llevar la primera copia justamente como lo veíamos en el dispositivo legal esta disposición que dijimos, por ejemplo, del registro de emisiones. Ellos van a protocolizar, es decir, van a, no sé cuál es el sistema interno, si de transcripción o de simple fotocopia y agregado en algún libro en concreto, pero lo cierto es que entonces esa primera copia o testimonio va a recibir una plancha de inscripción. ¿Está? Eso va a ser lógicamente previo a la celebración del matrimonio, cuando uno, como le mostraba ese formulario, los contrayentes deciden casarse, completan ese formulario y si celebraron escritura pública de convención matrimonial, la acompañan juntamente con esos formularios de rogatoria para la celebración del acto matrimonial. Bien, estamos entonces, ¿sí? Entonces, ¿sí? Esa es la publicidad que va a recibir la convención matrimonial. ¿Está? Entonces, ¿tiene vocación registral? Un poco la pregunta, digamos, desde el marco teórico, sí la tiene. Hay que inscribir la convención matrimonial en el registro de estado civil y capacidad de las personas. ¿Dónde? Obviamente del registro en el cual van a celebrar el acto matrimonial. Si es una modificación de convenio, deben hacerlo en donde han celebrado originariamente su acto matrimonial. ¿Estamos? Bien, y ahí vemos la cuestión de la publicidad, ¿sí? Que en particular la publicidad no está tan dirigida, ¿sí?, o regulada para los tres objetos posibles regulados en la primera parte del artículo 446, sino que está dirigida esa publicidad sobre todo para que el resto de la sociedad conozca el tema de cambio de régimen patrimonial. ¿Sí? Esto de la opción que hagan por alguno de los regímenes previstos en el código. Está, por eso ustedes lo ven allí, 448, parte final, les leo justamente la parte que obra al final, para que la opción del artículo 446, inciso D, produzca efecto respecto de terceros, debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio. ¿Está? Entonces, ¿tiene vocación registral la convención? La respuesta rotundamente afirmativa, sí. ¿Está? ¿Cuál es la publicidad del cambio de opción de régimen? La anotación marginal en el acta de matrimonio. ¿Está? Es decir, justamente ustedes conocen el formato típico de acta de matrimonio y en el lateral, ¿sí?, marginalmente habrá alguna nota justamente marginal que haga mención a que los cónyuges han elegido el cambio de régimen patrimonial. En Misiones esto es mucho más fácil, puesto que ya va a estar regulado en el propio acta de matrimonio, ¿sí?, si es que fueron contrayentes, es decir, futuros esposos, los que han hecho el cambio de régimen. ¿Está? Si es una modificación de régimen,
en el acta original de celebración del matrimonio, allí con mayor razón se anota marginalmente, ¿sí?, la opción de cambio de régimen. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es la cuestión referente a publicidad. Bien, volvemos a nuestra guía. ¿Sí? Ven ahí, desarrollamos los temas referidos a contenido, oportunidad, forma, publicidad. ¿Sí? Vamos al tema de modificación. ¿Sí? Modificación. Volvemos al texto del código. ¿Sí? Y es justamente el propio artículo 448 en su segunda oración. Tiene un párrafo único, pero su segunda oración regula esta cuestión. ¿Sí? Tanto la modificación previa al acto de celebración, caso muy excepcionalísimo, esto de que pueden ser modificadas antes del matrimonio, está para la convención matrimonial prenupcial. ¿Está? Pero la pertinente, ¿sí?, la que nos interesa más en la práctica, es la regulada en el artículo 449. ¿Sí? Es decir, la celebración de convenios postnupciales, después de la celebración del acto matrimonial. ¿Está? ¿Pueden hacerlo? Sí pueden hacerlo. Pero recordamos acá algo que dijimos en la clase anterior. No podrán tener los 4 objetos posibles, ¿sí?, sino tan solo uno de ellos. ¿Cuál? Justamente el de cambio de régimen. Supongamos que están transcurriendo en un régimen de comunidad. ¿Está? Los cónyuges entonces podrán optar por un régimen y cambiar a uno de separación. Y puede ser que se hayan ido a uno de separación y después quieran volver. Es muy difícil que eso ocurra en la práctica, pero teóricamente, desde la técnica jurídica, podrían volver a uno de comunidad. Ahora bien, no nos olvidemos del requisito de corte temporal. ¿Cuál es? El de que haya transcurrido al menos un año de transcurso de cada régimen patrimonial. ¿Está? Supongamos entonces que un matrimonio celebra, ¿sí?, su originario acto matrimonial, no dice nada. Ustedes saben que entonces se aplica el régimen supletorio, de manera supletoria al régimen de comunidad. Deben dejar transcurrir al menos un año. Luego del año pueden celebrar, ¿sí?, la convención de cambio de régimen. ¿Estamos? ¿Sí? No nos olvidemos entonces de esa cuestión referida, ¿sí?, al elemento temporal. Siempre un año al menos de que haya transcurrido cada régimen patrimonial. ¿Está? Existe la pregunta de ¿pueden cambiar indefinidamente de régimen? Y la respuesta, por el momento, de la lógica jurídica es que sí. Veremos si algún día en la práctica se plantea algún caso y donde el principio general de abuso del derecho en todo caso limita, ¿sí?, esta facultad, puesto que ahí un poco se desmadraría el derecho subjetivo a cambiar de régimen celebrando una convención. Si bien los cónyuges tendrían el derecho a hacerlo, en el ejercicio es como que se les va la mano, ¿sí?, se desmadraría. Y allí un poco contraría los fines que el ordenamiento jurídico tuvo en mira a la hora de contemplar este nuevo derecho o facultad. Está otra pregunta que puede surgir también uno como operador abogado o escribano. ¿Qué pasa con los matrimonios, digamos, entre comillas, viejos, ¿sí?, que se casaron antes de la vigencia del nuevo código? ¿También pueden elegir un régimen de separación? Respuesta contundente es que sí. Sí pueden hacerlo. Ellos lógicamente se les viene aplicando, porque nació ya su matrimonio con un régimen imperativo de orden público, ¿sí?, que era el tradicional régimen de comunidad de ganancias. Está. El 1 de agosto del 2015 entró en vigencia el nuevo código, ¿sí?, y acá retomamos una histórica clasificación también que veíamos en Civil Parte General, que era entre leyes imperativa y supletoria. De la supletoria ya la hablamos justo en la clase anterior al ver cómo funciona el régimen de comunidad. Justamente la ley imperativa, ¿sí?, es de inmediata aplicación. ¿Entra en vigencia?
¿sí? Y se aplica a las relaciones y situaciones jurídicas en curso, ¿sí? Esto es lo que si ustedes leen la letra, vamos rapidito y así vemos la contundente letra del código. Surge de la letra del artículo 7. ¿Sí? A partir de su entrada en vigencia, ahí está el primer párrafo, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. ¿Está? El matrimonio, más que relación jurídica, es una situación jurídica, ¿sí? Entonces, al matrimonio, supongamos en curso de ejecución hasta antes del divorcio o disolución del vínculo matrimonial por alguna otra causal, se le aplica de pleno, de lleno el bloque normativo del nuevo código. Como el nuevo código permite entonces que los cónyuges elijan un nuevo régimen matrimonial, tienen la posibilidad fáctica de hacerlo. ¿Está? Van a celebrar su primer convención matrimonial estos cónyuges, supongamos que se casaron en el año 2005, 2006 o en el año 97, no interesa, pueden elegirlo. ¿Está? ¿Cómo deben hacerlo? Celebrar ante escribano. ¿Sí? Celebrar ante escribano la escritura de convención matrimonial con la opción, ¿sí?, propiamente del 446 inciso D. Esta elección de un nuevo régimen. Y propiamente será justamente el régimen de separación de bienes. Bien. Vamos a la guía. Volvemos a la guía. ¿Sí? Y vamos a tratar un tema que nos surge ahí de la guía planteada, pero que es un tema que también está trayendo mucha polémica, que es el siguiente tema. Es la cuestión referida a los menores de edad y su posibilidad de ser celebrantes de una convención matrimonial. ¿Sí? Vamos a leer al respecto la letra contundente, ¿sí?, del artículo. Vamos a la parte de convención matrimonial. 450, ¿sí? Ven ahí, tiene un epígrafe, un rótulo, persona menor de edad. Presten atención a lo que paso a leerles. Las personas menores de edad autorizadas judicialmente para casarse no pueden hacer donaciones en la convención matrimonial, ni ejercer la opción prevista en el artículo 446, inciso D. ¿Está? Entonces hacemos, esto van a ver que da para hablar mucho, pero espero que no resulte tedioso y van a ver que es interesante para la práctica. Vean, el artículo nos está diciendo de que los menores de edad no puedan celebrar convención matrimonial, no lo dice contundente o rotundamente, sino que lo que nos estás diciendo es que los menores de edad, y después vamos a entrar en una subclasificación de los menores de edad, no pueden hacer ni las donaciones propternuptias ni elegir cambio de régimen patrimonial. ¿Sí? Me sitúo en el 446 y es decir, ¿sí?, no pueden celebrar las opciones C y D. ¿Está? Eso es lo que no podrían. Vamos haciendo distintas interpretaciones. Esa sería una interpretación posible. Bien. Ahora bien, ven ahí que dice persona menor de edad autorizada judicialmente para casarse. Y lo cierto es que en el contexto actual, ¿sí?, en el contexto actual, como les decía, tenemos que hacer la siguiente distinción acerca de las personas menores de edad. Está, ven ahí la temática de menor de edad y el matrimonio. ¿Sí?
¿Cuál es la edad nupcial? Sistema vigente, Código Argentino, hoy a abril del año 2020. Edad nupcial, 18 años o más. ¿Sí? Esto está regulado en el artículo 403, inciso F, que paso a mostrarles a continuación. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? ¿Son impedimentos dirimentes para contraer matrimonio? Inciso F, tener menos de 18 años de edad. No cabe duda entonces. Edad nupcial en el derecho argentino, ya que obra como impedimento dirimente, tener al menos 18 años de edad. Ahora bien, ¿se puede contraer matrimonio válidamente por debajo de esa edad? La respuesta contundente es que sí, sí se puede. Ahora bien, esto hay que hacer una interpretación con metodología quirúrgica, ¿sí? Porque habría que distinguir entre el menor de 16 años de edad, estrictamente, y el menor entre 16 y 18 años de edad, como ustedes lo ven en ese cuadrito, ¿sí? El menor de 16 años de edad puede casarse válidamente, única y exclusivamente con el sistema de dispensa judicial. Decir dispensa judicial es lo mismo que decir autorización judicial. El juez le autoriza justamente a contraer matrimonio. Es lo que dispone, como ven allí, artículo 404, primer párrafo, primera parte. ¿Sí? Que ya paso a exhibirles. Ven ahí, artículo 404, falta de edad nupcial, dispensa judicial. En el supuesto del inciso F del artículo 403, voy para arriba un poquito, esto de tener menos de 18 años de edad, el menor de edad que no haya cumplido la edad de 16 años puede contraer matrimonio previa dispensa judicial. Es lo que destacamos en la filmina de este PowerPoint. ¿Sí? Menor de 16 puede casarse solo previa dispensa, previa autorización. El menor que tiene entre 16 y 18 puede casarse también. Lógicamente, con mayor razón, podrá casarse, con mayor razón, decía. Porque en principio basta que tenga autorización de sus representantes legales. ¿Sí? Y a falta de esta, ¿sí? Tradicionalmente por denegación, supongamos, ¿sí? Puede solicitarse dispensa judicial. Artículo 404, primer párrafo, segunda parte, que ya les muestro a continuación y lo leemos entre todos. Sigo leyendo el 404. El menor que haya cumplido la edad de 16 años puede contraer matrimonio con autorización de sus representantes legales. A falta de esta, puede hacerlo previa dispensa judicial. ¿Estamos? Entonces, lo que el artículo nos dice, ¿sí? Es lo que proyectamos en este cuadro, digamos, simplificado. ¿Los menores de edad pueden casarse? Sí. Por debajo de los 16 años, solo con autorización o dispensa judicial. Entre 16 y 18 pueden hacerlo tanto con autorización de sus representantes legales como por dispensa judicial. No nos olvidemos este cuadrito. Y vamos a leer ahora el 450 con esta lógica de interpretación. Y van a ver si nos suena distinto o raro. Me sitúo en el código, me voy hacia el 450 y les leo a continuación. Las personas menores de edad autorizadas judicialmente para casarse no pueden hacer donaciones en la convención matrimonial ni ejercer la opción prevista en el artículo 446, inciso D. ¿Qué quiso decir el artículo? Resulta ser que las personas menores de edad que fueron autorizadas para casarse por sus representantes legales,
es decir, los menores que tienen entre 16 y 18, ¿podrían entonces, sí, celebrar una convención matrimonial y, por ejemplo, elegir un régimen patrimonial? ¿Sí? O hacer donaciones propternuptias. Eso quiso decir el artículo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vean con qué nivel de inteligencia normativa e interpretativa hasta puede llegar a interpretarse el artículo. Puesto que el artículo solo dice persona menor de edad autorizada judicialmente. No dice persona menor de edad sin ninguna distinción o diciendo justamente autorizada por representante legal. Bien, vamos de a poco. Vean, y yo un poco quiero mostrarles lo que cierta doctrina, y entiendo yo por acá viene en la mano interpretativa de solución para este artículo. Acá hubo un desfasaje entre las distintas versiones que fue sufriendo, ¿sí?, nuestro definitivo nuevo Código Civil y Comercial 2015. ¿Qué pasó? Ha pasado lo siguiente que paso a mostrarles a continuación. Los llevo al artículo 404, o mejor, vean, vamos a lo siguiente, los llevo al 450 originario del anteproyecto de Código Civil y Comercial. ¿Sí? Como dijimos, el anteproyecto empezó a girar por la República Argentina ya por el año 2012, en las facultades, en los colegios profesionales. Luego tendría un ingreso, ¿sí?, adquiriría el Estado legislativo en el Congreso y sería sancionado allá por octubre del año 2014, para entrar finalmente en vigencia el 1 de agosto del 2015. Bien, este era el anteproyecto originario, ¿sí? Les leo el 450, vean, persona menor de edad. Como decía el 450, van a advertir que es idéntico a lo que tenemos ahora. Las personas menores de edad autorizadas judicialmente para casarse no pueden hacer ni las donaciones en la convención matrimonial ni ejercer la opción prevista en el 446, inciso D. Es decir, no pueden hacer lo referido al cambio de régimen patrimonial del matrimonio. ¿Estamos? 450 dice lo mismo que dice el nuevo código. ¿Dónde hubo ese desfasaje? Vean, vamos para atrás. Y nos situamos en el 403. ¿Son impedimentos dirimentes para contraer matrimonio? Vamos al inciso F, es idéntico al actual. Tener menos de 18 años. Ahora bien, vamos al 404. ¿Sí? Y acá está la raíz de la confusión que ha quedado en el sistema vigente. En este anteproyecto, vean, el 404 decía, falta de edad nupcial dispensa judicial. En el supuesto del inciso F del artículo anterior, es decir, que uno de los contrayentes tenga menos de 18 años de edad, puede contraerse matrimonio válido, previa dispensa judicial. A secas, no hacía ninguna distinción. No se hacía esta distinción que vemos acá en el cuadrito, ¿sí? No se distinguía esto entre el menor de 16 años que solo puede casarse por autorización judicial y el menor entre 16 y 18 que puede casarse o por autorización de representante legal o por dispensa o autorización judicial. No, el anteproyecto solo previó originariamente que los menores de edad, si querían casarse, siempre tenían que pedir autorización judicial. ¿Está? Ahora bien, cuando ingresa el proyecto de código con estado legislativo al Congreso y adquiere el estado legislativo en el Congreso,
Y luego cuando se sanciona ya como ley 26994, el sistema quedó como lo estudiamos hace un ratito atrás, ¿sí? Y veíamos en ese cuadro del PowerPoint. En el sentido de decir, si el menor de edad quiere casarse, hay que ver si tiene menos de 16, solo con autorización judicial. Si tiene entre 16 y 18, podrá casarse válidamente si recaba o obtiene autorización de sus representantes legales o, en defecto de esta, también por dispensa judicial. ¿Está? Entonces, en definitiva, ¿qué nos sucede? Cuando se sanciona el nuevo Código Civil y Comercial, modificaron aquel 404, pero no le actualizaron al 450. ¿Está? Y esa entonces pareciera, ¿sí?, es la inteligencia con la cual habría que leer el 450. ¿Está? En el sentido de decir, el 450 nos quiere manifestar y quiere regular y establecer, digamos, con carácter obligatorio, que todos los menores de edad, ¿sí?, no podrán ni hacer ni donaciones ni hacer la convención con el objeto de cambio de régimen, ¿sí? No haciendo esta distinción entre persona menor de edad o que fue autorizada por sus padres o que fue autorizada o dispensada por la justicia. Entendemos que ahí está la raíz de la inteligencia con la cual habría que interpretar el 450. Sacando en limpio, la persona menor de edad puede celebrar convención matrimonial, ¿sí?, pero solo podría hacerlo con los objetos A y B. Pareciera. Está en el sentido de decir, podrían hacer esta designación de bienes que lleva y enunciación de deudas, ¿sí? Contundentemente no podría las opciones C y D. ¿Está? Todo menor de edad, ¿sí?, sea que se casó antes de los 16, es decir, que fue por el lado de dispensa, o que se casó entre 16 y 18, es decir, obteniendo esa autorización por acuerdo de sus representantes legales o por dispensa judicial. ¿Está? Esa, entendemos, es la inteligencia con la cual habría que leer, ¿sí?, e interpretar. En definitiva, y ustedes justo van a tener allí uno de los casos planteados en ese archivo que hemos dado en llamar idónea adecuación notarial, ¿sí?, esto del casuismo, cómo resolver el caso que se plantea en escribanía. Van a encontrar que allí hay un caso justamente de contrayentes. Uno creo que tiene 17 años y el otro 16, vienen a la escribanía. ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Les dejamos que celebren la convención matrimonial? ¿O qué le decimos? O en todo caso pueden celebrar, pero con tal objeto, ¿sí? Y en el caso está planteado como que quieren celebrar la convención, pero con el objeto de cambio de régimen. Entonces es el caso polémico, ¿sí? Quieren celebrar convención y quieren cambiar de régimen. ¿Qué sería viable? Después vamos a hacer alguna retroalimentación, como se suele decir. Esto es lindo cuando se plantea el caso en contexto presencial, ¿sí? Por ahora no lo tenemos. Vamos a ver si en todo caso hacemos algún encuentro por la modalidad sincrónica de Skype o Zoom y discutimos acerca del caso, y si no, al menos por la vía de correo electrónico. Vamos cerrando entonces este bloque normativo, ¿sí?, y la explicación de este puntito que hemos dado en denominar de convención matrimonial, ¿sí? Si ustedes pegan ahí un rápido vistazo, van a ver que fuimos mencionando y tratado en mayor o menor profundidad, con mayor o menor orden, porque esto medio que va surgiendo. Acá, si bien yo no los tengo de interlocutores, me imagino las típicas preguntas que iban surgiendo en los años anteriores del cursado, ¿sí? Por ahí es que me voy acordando y traigo a colación el tema.
pero vean cómo más o menos intentamos de esta manera ir cerrando el bloque 2, ¿sí? Vimos contenido, vimos oportunidad, vimos el tema de forma, publicidad, modificación, cómo se refleja ese cambio de régimen en el acta, ¿sí? No nos olvidemos eso de la nota marginal, y cómo a través de esta convención podíamos elegir un nuevo régimen de patrimonialidad. Y tratamos también este polémico tema de convenciones matrimoniales y menores de edad. ¿Está? Este nuevo proyecto que hubo de reforma no dijo nada respecto del 450. Me parece que ahí como que se omitieron, se la comieron ese puntito de haber regulado, ¿sí? Haber pulido un poco la redacción del nuevo, de la reforma al nuevo Código Civil y Comercial. Estamos, gente, espero que haya sido entendido. Hoy un poco no fue tan ordenada la clase de hoy, pero creo que con el material que tienen y las explicaciones básicas que damos en este video se van a ir metiendo de lleno en la problemática patrimonial del matrimonio. Está, así que bueno, no me queda otra cosa que mandarles un afectuoso saludo, ¿sí? Y en un próximo y siguiente video seguimos analizando las cuestiones patrimoniales, tanto de matrimonio como de unión convivencial. Estamos, suerte, chau.